Bueno, pues vamos a comenzar, como os decía. eh, en la sesión de hoy vamos a hablar de lo que nos puede ofrecer Azure OpenAI y los distintos servicios cognitivos desde el punto de vista de enfocar una nueva transformación digital hacia lo que es empresas con un uso y un aprovechamiento de este tipo de servicios de inteligencia artificial. A ver si me deja. Como es de lo primero de todo, quería presentarme. Soy Javier Armesto, responsable de conocimiento de Microsoft Business Application y Test Lead del área de Business Central. Además, soy MVP en Microsoft Business Applications y bueno, pues tengo distintas certificaciones que, bueno, vamos a ir adquiriendo y vamos poniendo al servicio de nuestros clientes. ¿Por qué hablamos de revolución de inteligencia artificial? Lo primero de todo que tenemos que ver es que esta revolución está aquí ya, ¿de acuerdo? Eh, es evidente, todos somos conscientes y estamos siendo bombardeados con este tipo de noticias en cuanto a todo el tema de avance en este campo, y principalmente se debe a que, bueno, que realmente eh, esta tecnología está acelerando eh, el paso demasiado, bueno, podemos decir que casi demasiado rápido, ¿de acuerdo? En el año 2021, según fuentes que podemos mostrar aquí, los datos que estaban generados con inteligencia artificial generativa eran muy inferior al 1%. Se prevé, aunque yo creo que se va a superar totalmente por el uso y el crecimiento que está teniendo, se prevé que en el año 2025 ese 10% ya sean datos de mm, algoritmos de modelos de inteligencia generativa, y los cuales vamos a empezar a tener que empezar a gestionar, ¿de acuerdo? Pero lo principal aquí que nos podemos quedar es que todas estas cifras, pues seguramente en unos meses estén anticuadas. Y el tema es que realmente el crecimiento está siendo prácticamente logarítmico, ¿de acuerdo? Está siendo exponencial, y las previsiones que podemos hacer es, más allá de las cifras, es que esto está cambiando la manera que vamos a tener que abordar el uso de aplicaciones, los casos de negocio y, en definitiva, la manera en que vamos a trabajar. Si lo aplicamos en el área de low code, las previsiones están diciendo que en el 2025, en 2 añitos, en menos de 2 años, el 65% de las aplicaciones estarán construidas hechas en low code, que si le sumamos el uso de datos de IA generativa, posiblemente superemos la cifra considerablemente. Pero bueno, ¿qué entendemos por IA generativa? La verdad que aquí en la pantalla lo estábamos viendo, todo el mundo ha podido trabajar o ha podido probar con ChatGPT. Luego veremos qué es lo que opina la propia IA generativa de Bing, por ejemplo. Eh, bueno, la verdad que hay, hay datos que nos dicen que cuánto tiempo tarda una aplicación o algo en superar una determinada cantidad de usuarios, ¿vale? Realmente ChatGPT ha alcanzado los 100 millones de usuarios en tiempo récord, pero el récord exagerado, es decir, de, digamos, prácticamente un mes para otro, o en meses, en poquitos, dos meses, ha conseguido 100 millones de usuarios que están probando la tecnología de OpenAI, ¿de acuerdo? Esta tecnología no es otra que la de generar contenido, la de generar contenido en base a unas instrucciones que nosotros le decimos en estilo chat, ¿no? Es el modelo GPT, es lo que nos va a dar, y el chat GPT lo que hace es ponernos al servicio de un diálogo tipo, pues como si un bot, o como si estuviéramos hablando con alguien que, bueno, pues toma el rol de un determinado función. ¿De acuerdo? Aquí vemos algunos ejemplos, porque en realidad son generalistas y sirven para todo, y lo hace prácticamente todo bien. Depende mucho también de cómo indiquemos ese prompt. Si vamos al área de Microsoft, Microsoft asume un partnership
con OpenAI, ¿de acuerdo? En el cual coge la tecnología de OpenAI y lo aloja en sus, digamos, en Azure, ¿de acuerdo? Este partnership ya no viene de ahora, viene de más tiempo y ha ido incorporando los distintos modelos que OpenAI ha ido desarrollando en Azure. Aquí es muy importante indicar que Azure OpenAI no es ChatGPT, ¿de acuerdo? Y luego veremos por qué. Azure OpenAI tiene modelos de lenguaje, como puede ser ChatGPT, ahora ya sustituidos por GPT 3.5 y 4, DALL-E, que ya tenemos la versión 2 en preview para hacer, perdón, la 3 ya está casi bien disponible para que podamos probarla, o Whisper, que es la reconocimiento de voz automático. ¿De acuerdo? Luego, poco a poco, está incorporando más, pero no solo incorpora modelos de OpenAI, sino pues, ya tenemos que saber que está incorporando modelos de Meta, como Llama, etcétera. ¿De acuerdo? Pero en el caso que vamos a ver hoy o va a ser el eje central, nos centraremos en la parte de OpenAI. Y lo que está haciendo es cambiar el arte de lo que podemos hacer. ¿De acuerdo? Está cambiando totalmente cómo razonamos sobre los datos, cómo trabajamos sobre datos, cómo escribimos código, ¿de acuerdo? Y nos está desembocando en una era que Microsoft ha llamado la era de los copilots, ¿de acuerdo? Ojo, un copiloto no es un autopiloto, ¿de acuerdo? Es decir, va a haber siempre una seguridad, una privacidad y un cumplimiento y una revisión humana. ¿De acuerdo? Actualmente ya podemos tener en algunas localizaciones GPT-4, ¿vale? Y de uso general, que bueno, que quiere marcar un poco el compromiso con OpenAI de incorporación a nuevos modelos. También se ha incorporado recientemente Whisper. Aquí vamos a ver una imagen, pues bueno, que ya ha quedado totalmente desactualizada, porque todos estos modelos, salvo ADA, están fuera de, digamos, de servicio, han sido fagocitados por GPT y por GPT-4, ¿de acuerdo? En concreto, incluso Codex ya está dentro de GPT-4. Y bueno, la idea es que conforme va avanzando el tiempo, las capacidades de estos modelos están creciendo. No quiero ni pensar cuando venga GPT-5 las capacidades que podamos tener. ¿De acuerdo? Pero la evolución es constante y en menos prácticamente de 9 meses, por ejemplo, Microsoft ha lanzado tecnologías como Copilot, Bing Chat y la idea que nos tenemos que empezar o la idea que me gustaría de este webinar, una de ellas es que o nos ponemos a trabajar ya en ello o esta ola no, esta ola ya nos está arrasando, pero la siguiente ola seguro que no la vamos a ver venir y no vamos a poder reaccionar, ¿de acuerdo? Luego tenemos que empezar a trabajar con estos modelos, empezar a conocerlos, saber lo que podemos hacer y empezar a pensar cómo cambiar nuestros procesos de negocio para adaptar la IA, porque la diferencia no va a ser que la IA nos va a sustituir o que la IA va a cambiar o a cerrar mi negocio, sino van a ser aquellos negocios o aquellas personas que usen la IA quien lo hagan, ¿de acuerdo? Decía antes que OpenAI no es ChatGPT y principalmente es por la seguridad y por los principios de responsabilidad que aplica Microsoft acerca de esta tecnología. Aquí vemos pues que, bueno, que es transparente, segura, inclusiva y es una gran diferencia porque lo que nos asegura es que tanto los datos que está usando nuestros propios para hacer que podemos trabajar con los modelos son nuestros. ¿De acuerdo? Son nuestros, están seguros dentro del compromiso que Microsoft cumple en Azure. Los que usamos en ChatGPT tenemos que saber que no lo son. ¿De acuerdo? Estamos asumiendo, estamos permitiendo, si así lo estamos haciendo a alguien, que lo que le esté informando o los datos que esté incluyendo en ChatGPT son públicos y los usa OpenAI para seguir preparando o seguir alimentando a su modelo. ¿De acuerdo? En el caso de Azure OpenAI, no. Cuando desplegamos una implementación, es nuestra implementación.
y los datos son nuestros, ¿de acuerdo? No van a ser usados para entrenamiento, no van a ser usados para otro tipo de acciones en la medida que sirvan para, bueno, hacer crecer o un uso que no hemos dado el permiso de nuestros datos. La idea que os estaba diciendo en cuanto a que tenemos que empezar a asumir que esta tecnología ha llegado para quedarse y que va a ser la que en los próximos meses, iba a decir años, pero en los próximos meses va a marcar o debemos el rumbo de hacia dónde tenemos que ir construyendo nuestros retos, nuestros procesos, etcétera, es simplemente ver eh, esta panorámica del ecosistema. Ha cambiado, ¿de acuerdo? Fijaros cómo en la parte, mantenemos la parte de aplicaciones de negocio, ¿de acuerdo? Donde, bueno, pues conocemos muchas de las funcionalidades que está incluyendo Microsoft para ayudarnos, pero debajo de ellos vamos a tener toda una serie de servicios, los cuales tenemos que empezar a pensar cómo podemos usarlos para cambiar cómo trabajamos con o qué servicios damos tanto a usuarios internos o externos aplicando IA. ¿De acuerdo? Luego, este es el nuevo panorama del ecosistema y tenemos que pensar en con esta foto muchísimo. ¿De acuerdo? Vale. Para empezar con Azure OpenAI, tenemos que pensar, tenemos que tener claro 4 pasos. ¿Vale? Lo primero de todo, tenemos que solicitar acceso y esto puede sorprender. No podemos ahora mismo hacer un uso sin hacer una petición expresa a Microsoft de que queremos habilitar o queremos hacer uso de Azure OpenAI. Y esto es simplemente por un principio de responsabilidad. Microsoft quiere conocer para qué vas a usar la inteligencia artificial. Y tenemos que pasar por ese aro. Tenemos que pasar por el aro de pedirlo, justificarlo y en función de los casos de usos que le pongamos, Microsoft nos habilita o no nos habilita. Pero bueno, tranquilos, que no cunda y tranquilas, que no cunda el pánico, porque de normal, o en la gran mayoría de los casos, está concediendo estos accesos, ¿de acuerdo? Incluso prácticamente el fin de semana pasado, por un tema de otro evento, tuve que levantar una implementación de Azure OpenAI y de un día para otro lo tenía concedido, ¿de acuerdo? Pero bueno, normalmente ellos te dicen que son 10 días y lo cumplen bastante a rajatabla, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer es crear el recurso en Azure. Luego en la demo intentaremos pasar por estos pasos, ¿de acuerdo? Y el siguiente paso, una vez que ya tengo el recurso en Azure, en el cual, pues evidentemente, a día de hoy todavía no, pero sí que va a haber un consumo y va a haber un coste que segura está basado en el número de tokens principalmente, crearemos un modelo, una implementación de un modelo de los disponibles, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que haremos es empezar a trabajar en nuestro sandbox porque es una tecnología que requiere de experimentación, ¿de acuerdo? Hay que experimentar si queremos entrar o en comprender el modelo. Por eso os decía que es importante comenzar ya. Vale, ¿qué tenemos que tener en la cabeza cuando implementamos un recurso en Azure OpenAI? Lo primero que va a existir un límites y va a ser unas cuotas, ¿de acuerdo? Que nos van a acotar lo que podemos hacer, los consumos que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Y esto va a desembocar en unos precios que, bueno, que como os decía, están basados o estarán basados en los tokens. Ahora hablaremos qué es un token. Y por último, también tenemos que saber que los modelos, distintos modelos, tienen distintos límites y distintos consumos de tokens. Luego, estos 3 tips tenemos que tenerlos claros para no llevarnos luego sustos cuando lo pongamos en producción. ¿Vale? Algunos conceptos que vamos a hablar hoy, o me vais a oír hablarlo, uno sobre los PRON, sobre el completion. Bueno, al final un PRON es una instrucción, ¿de acuerdo? Es una pregunta, una descripción, una orden que le estamos indicando al modelo.
¿De acuerdo? Está pensado, ¿vale? Para, bueno, tanto si usamos un modelo tipo chat o un modelo tipo de completar un texto como ADA, pues nos devuelva lo que la respuesta sea acorde a lo que le estamos indicando. Aquí es importante, pues una cosa que se suele decir mucho ahora, ¿no? Que a los malas peticiones devuelven malas respuestas, ¿de acuerdo? Eh, en función de si sabemos escribir buenos prompts, el modelo nos va a devolver en la mayoría de los casos buenas respuestas. Un modelo de completions lo que va a hacer es completar texto, ¿de acuerdo? Son modelos más sencillos, ¿de acuerdo? Que todavía podemos desplegar ADA, no sé cuánto tiempo le quedará, poquito seguramente, pero bueno, actualmente sirven para arquitecturas más complejas en las cuales necesitamos hacer algún resumen, extraer información, completar texto, de manera que otro modelo tipo conversacional lo coja y nos devuelva la información o nos dé una respuesta mucho más fundamentada. Luego tenemos los tokens, que no es más ni menos que cómo medimos esto. ¿De acuerdo? Un token, ¿de acuerdo? Eh, prácticamente es una sílaba, a veces es un poquito más, y es realmente lo que predice el modelo. El modelo no predice la respuesta. Está prediciendo el siguiente token. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que lo hace tan bien que al final tiene un aspecto coherente. ¿De acuerdo? Y tiene un aspecto de que nos está respondiendo lo que le estamos preguntando. Otra cosa que ya quiero que nos quedemos es que eh, los modelos no saben, no tienen una base de datos. Han sido entrenados con datos, sí, pero realmente no saben nada, no saben ni sumar, y a veces harán los modelos nuevos en GPT, o sea, no se equivocan mucho, pero al principio se equivocaban, no sabían sumar, porque no saben sumar. A no ser que tú le digas cómo sumar y a partir de ese momento él ya infiere que la respuesta correcta es una porque le otorgan mayores probabilidades. Pero en realidad lo que hacen estos modelos es predecir tokens, ¿de acuerdo? Y luego tenemos prompt engineering, que es lo que decía, es el área o digamos en la línea de conocimiento en la cual pues nos trabajamos en mejorarlo como le preguntamos. Y luego pues ya hemos hablado de los modelos que son los distintos algoritmos que están pensados, entrenados en los distintos lenguajes largos, modelos de lenguaje largos que están pensados para trabajar con nosotros. ¿Vale? Vale. La pantalla o un poco, si exploramos Azure OpenAI Studio, es esta. Ahora luego entramos rápidamente, muy sencillita. Microsoft nos lo pone muy fácil para que empecemos a jugar con esta tecnología. Lo difícil viene después. Si comparamos versiones, tenemos tanto 3.5 o 4. Es importante, dejo estas dos, porque bueno, sí que está pensada para, por ejemplo, bueno, para comprender lenguaje natural o código. La diferencia con GPT-4 que está mucho mejor entrenada, está muy optimizada para el chat y la verdad que funciona muy bien en la actualidad. GPT 3.5 es muy recomendable actualmente para aplicaciones en producción. ¿Por qué? Porque hay una diferencia ahora mismo de precio en cuanto a lo que es token que, pues bueno, la verdad que tenemos que conocer o tomarlo en cuenta antes de lanzarnos a por el último modelo. ¿De acuerdo? Muchas veces el caso de uso no requiere usar el último modelo. Hablando de casos de uso, os vamos a mostrar algunas estructuras y ya entraremos directamente a la demo. Casos de uso típicos que nos podemos encontrar hoy en día. Call centers potenciados con IA. Call centers donde estamos recibiendo una locución o estamos hablando con un usuario y la IA nos está analizando lo que el usuario está hablando en tiempo real y nos está proponiendo acciones. Esto ya tenemos disponible en Customer Service de Dynamics, por ejemplo. ¿Vale? Análisis de cuenta de resultados. La verdad que todo lo que es análisis de información en texto está funcionando muy bien. Podemos darle tanto la información, incluso en PDF o en modo tabla, para que la analice. Y en el último modelo de GPT-4 es capaz de analizarnos y darnos una explicación muy argumentada de una cuenta de resultados. ¿De acuerdo? También podemos hacer consultas a bases de datos. ¿Vale? Es decir,
podemos preguntar lenguaje natural, hazme una base de datos en SQL y me va a construir la sentencia para que la incorporemos a nuestra base de datos y lo hace muy bien. O al revés, va a cogernos una consulta de SQL y nos la va a explicar. ¿De acuerdo? Y por supuesto, el tema de onboarding a empleados es otro caso de uso muy extendido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hoy en día podemos tener toda esa documentación que estamos dando o preparando a nuestros empleados en modo de bot. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aceleramos ese onboarding, cuidamos a nuestros empleados y lo hace indicándoles, pues por ejemplo, pues no conozco cómo hacer una nota de gastos. Pues si tenemos el proceso documentado y lo tenemos almacenado y nuestra aplicación basada en GPT es capaz de acceder a esa información, pues no, le va a dar una respuesta fundamentada y indicando el link, por ejemplo, para que el empleado pues sepa hacer una nota de gastos. ¿Vale? La foto, sin entrar a mucho tecnicismo, podría ser la siguiente. Tenemos una aplicación, ¿de acuerdo? Luego tenemos un motor que va orquestando o una aplicación que va orquestando esas consultas a Azure OpenAI. Tenemos la fuente o donde vamos o la aplicación en Azure para poder trabajar con todas los orígenes de datos y ir preparando esos vectores, organizándolos y añadiendo los pesos correspondientes para que cuando le preguntemos a la aplicación pues sepa encontrar la documentación con más probabilidad de que sea la que el usuario está esperando. Y la verdad que sería una foto como esta, ese sería el ejercicio más sencillo de añadir, por ejemplo, datos propios al modelo de Azure. Vamos a hacer un ejemplo muy pequeñito de cómo hacerlo. Ya veréis que es bastante sencillo, por lo menos en modo sandbox, hacerlo. Pero hay que tener en la cabeza o en el diseño esta arquitectura. Otras arquitecturas mucho más complicadas, ¿no? Que podemos encontrar, como la que hemos comentado de audio, ¿no? Bueno, pues tenemos herramientas en Azure que está cogiendo el audio, lo traduce. Esa traducción se la pasamos a nuestro modelo de Azure OpenAI en Azure y nos devuelve una respuesta en texto, etcétera. ¿De acuerdo? Que va evolucionando mucho los distintos modelos o casos de uso que podemos tener y cómo tenemos que organizar esas piezas de puzzle para que resuelvan lo que estamos necesitando. ¿De acuerdo? Así que nada, sin más, voy a cerrar la presentación. ¿De acuerdo? Lo que estamos viendo ahora mismo es la pantalla de Azure OpenAI Studio. ¿De acuerdo? Que consta, bueno, si vamos a su página inicial, tenemos la bienvenida donde nos está dando las distintas áreas de juego para poder probar los modelos, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Para probarlos y empezar a jugar, ¿vale? Tenemos tres áreas de juegos, tenemos la de chat, la de finalizaciones, la de imágenes, ¿de acuerdo? Y luego aquí en administración, pues vamos a tener las distintas implementaciones. Aquí fijaros que tengo varios modelos. Yo tengo, por ejemplo, 3.5 Turbo 16K, que al final un poco es la cantidad o el tamaño en toques que vamos a poder manejar en los mensajes. Tengo otra versión más inferior, ¿de acuerdo? Con menos capacidad de tokens, ¿de acuerdo? Pero fijaros aquí también tenemos los límites, etcétera, aquí las distintas capacidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner en producción nuestros productos o aplicaciones que van a usar estos modelos, ¿de acuerdo? Em, También he desplegado Hermes porque quiero que veamos alguna pruebecita respecto a cómo trabaja el sonido y cómo es capaz de detectar lo que estamos hablando de una manera muy efectiva. Y luego pues tengo pues, un ejemplo que lo uso para que me ayude a hacer este embedding de datos, es decir, hacerme ese resumen o extraer lo que yo quiero de cara a que mis otros modelos los puedan usar más efectivo. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, no necesito pasarle a un modelo GPT todo un PDF, sino pues previamente lo que quiero es que me haga un resumen y ese resumen es el que le paso. Más que nada por el consumo de tokens. ¿Qué modelos tenemos actualmente? Pues ahora mismo los que tengo desplegados, ¿de acuerdo? Realmente solo tenemos cuatro modelos. Antes había muchos más y esto va cambiando.
posiblemente dentro de nada, pues a lo mejor ADA pues pase a estar dentro de GPT 3.5 o de GPT 4 cuando que ya está disponible. Yo aquí no lo tengo desplegado, pero bueno, podríamos tenerlo, ¿de acuerdo? También podemos subir datos, ¿de acuerdo? Para entrenarlo. Hoy en día esto es que sería el fine tuning, pero el coste de entrenar versus las ventajas que estamos teniendo cada día, tenemos que pensarnos mucho si el fine tuning es una estrategia buena para nuestros proyectos. Las cuotas, muy importante, ¿vale? En función de cómo vamos trabajando eh, con nuestros modelos, vamos llegando a un límite y, bueno, en muchos casos lo podemos superar y, bueno, podemos solicitar o pedir más cuota para que se vaya para nuestras aplicaciones. Esto hay que tenerlo en cuenta en producción. Otro punto importante es el filtro de contenido dentro de lo que es la estrategia de responsabilidad de Microsoft. Los filtros de contenido ya de por sí, todos los modelos cumplen con un filtro mínimo, vamos a verlo, y solo bajo petición podemos modificar, por ejemplo, que, bueno, pues por ejemplo, que admitamos cualquier tipo de respuesta o petición violenta, por ejemplo, o lo que nos devuelve el modelo, ¿de acuerdo? Solo podemos hacerlo más restrictivo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque tenemos que cuidar cómo nuestros modelos y nuestras aplicaciones se comportan con nuestros usuarios y con la sociedad. Eh, Podremos ver más, luego podemos ver, si nos queda tiempo, otra aplicación basada en inteligencia artificial para asegurarnos los filtros de contenido en cualquier aplicación que estemos montando, sea o no de inteligencia artificial. En un foro, en una aplicación, en una web, en correos, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, Vamos a hacer algún ejemplo de lo que sería trabajar con uno de estos modelos. Y el área de juegos de chat, que es la que seguramente todos, si ya habéis tenido acceso a esta tecnología o hemos tenido acceso a trabajar con ChatGPT, que seguro que sí, pues al final lo que se trata es de hacer una sesión de chat. Hay que tener varios conceptos claros. Uno es el mensaje del sistema. El mensaje del sistema es cómo queremos que se comporte nuestro modelo. Aquí, en este caso, fijaros que, bueno, hemos creado, creo que se verá bien, hemos creado un mensaje de sistema, el cual, pues, le estamos indicando, pues, bueno, pues que pues, para una aplicación de turismo queremos que el bot, pues, se comporte, pues, bueno, pues un toque mitológico en Grecia, ¿de acuerdo? Lo importante aquí no es el caso, ¿de acuerdo? Que bueno, es una idea que hemos cogido. Pero lo importante aquí es cómo definimos este metaprompt. Una de las palabras que os decía que iba a salir, es decir, el modelo, si no le decimos nada a una misma pregunta, siempre va a contestar seguro preguntas distintas, respuestas distintas, pero claro, si soltamos el bot en una web de turismo en Grecia y simplemente, oye, le decimos, hola, soy un bot, pues seguramente pues no tenga un buen engagement, ¿de acuerdo? Sin embargo, si el bot cuando le preguntas te dice que es una experta en turismo en Grecia, con un toque mitológico y que está aquí para ayudarte, pues seguramente al usuario le enganche mucho más la respuesta. Si además le decimos que debe dar ya 2 opciones de viaje a Grecia, pues seguramente consigamos más visitas de esas dos partes de lo que estamos indicando, ¿de acuerdo? En nuestra web. Eh, También tenemos que asegurarnos que nadie va a preguntarle algo que no corresponda a una web de turismo o que infrinja las reglas que estamos marcando, ¿de acuerdo? Luego también se lo podemos indicar, ¿de acuerdo? Y además podemos, y es muy recomendable, decirle cómo estructura la respuesta. Fijaros que aquí yo le he indicado una serie de acciones y ha intentado, ¿de acuerdo? Indicarme la respuesta, pues con cómo llego, el destino y los lugares recomendados, ¿de acuerdo?
luego ya puedo, de una manera sencilla, empezar a ver cómo trabajo con mis prompts de manera que la IA me devuelva información interesante al respecto. ¿De acuerdo? Vale. También, muy interesante, es la parte de agregar nuestros datos. Claro, esto es un modelo general y lo que vas es a buscar algo en su conocimiento de cuando lo he entrenado para darte la respuesta. Sabemos que actualmente esa base de conocimiento supera, es anterior a 2022, ¿de acuerdo? Pero en un entorno enterprise lo que necesitamos es incorporar nuestros propios datos, ¿de acuerdo? Para ello, lo que tenemos que hacer es, en este caso, en un sandbox, pero podemos incorporarlo a nuestra arquitectura que hemos visto de Azure Cognitive Search, podemos incorporarle esos archivos o esa fuente o esas bases de datos para que conteste en base a lo que nosotros le estamos indicando. Vamos a hacer el ejemplo, vamos a quitarlo, vamos a borrar también esto y vamos a añadirlo, ¿vale? Fijaros, estamos ya en 2 clics para poder añadirlo. Y fijaros que me pide de dónde quiere los datos. En este caso, como hoy no quiero tampoco meternos en muchos temas técnicos, nos vamos a ir a la opción más de business case, de usuario, de negocio. Vamos a subir ficheros directamente. Le vamos a decir dónde lo vamos a almacenar. Todo esto son recursos de Azure, por lo tanto, va a tener un coste. Lo tenemos que tenerlo claro en nuestro business case. Tenemos que decirle un índice, evidentemente, lo que va a hacer, va a intentar indexar esta información para que la búsqueda sea más efectiva. ¿Vale? Fijaros que me recuerda que esto va a hacer coste en mi cuenta. Y lo siguiente, pues nada, ya es arrastrar un archivo. Vamos a buscarlo y vamos a poner un manual de negocio. Lo cargamos y quiero que me haga una búsqueda, en este caso semántica, que es mucho más efectiva que buscar por palabra clave, pero también conlleva más coste. Vale. Mientras se completa, podemos ir generando nuestro prompt. Bueno, lo guardamos. Está tratando, indexando el documento y enseguida lo podremos probar. ¿De acuerdo? Una vez que ya hemos hecho las distintas pruebas, también podemos ver o tocar algunos parámetros. Podemos indicarle cuál de mis modelos o implementaciones usar, ¿de acuerdo? Y aquí, una vez que hemos incorporado nuestro documento en PDF o varios documentos, da igual, le podemos indicar cuánto de riguroso queremos que sea, es decir, el que elija los 3 extractos más rigurosos y luego que seleccione en los 5 documentos mejor puntuados, ¿de acuerdo? Por lo demás, pues bueno, lo típico en cuanto a temperatura, por ejemplo, la temperatura quiere decir que sea aleatorio o no aleatorio la respuesta. En este caso lo vamos a dejar por defecto. Vamos a preguntarle.
Vamos a ver si me puede responder. Esto me la estoy jugando. Vale, mientras, ¿vale? Bueno, si lo vemos aquí, voy a quitar esto. Está pensando y me está consumiendo bastante el equipo. Se me ha quedado. Ups, la wifi. Nos está jugando una mala pasada el navegador. Bueno, mientras termina, aquí está, ¿vale? Bueno, me ha indicado, ¿veis? Como a una respuesta, a una pregunta, la verdad que bastante simple, tampoco muy elaborada el prompt, pero aquí me está dando los puntos importantes que entiende para preparar un plan de negocio. Y aquí está lo importante, este superíndice, ¿de acuerdo? Las respuestas me las está argumentando y las está reforzando con una serie de referencias. Esta serie de referencias son las referencias que están en el PDF que le hemos subido. ¿De acuerdo? Eh, la respuesta solo va a contestar preguntas a lo que tiene el PDF. Podríamos preguntarle ahora, dime a qué lugar de Grecia puedo viajar y me va a decir que no tiene información de eso y que no puede dar una respuesta. Podríamos perfilárselo también en el prompt de sistema, ¿de acuerdo? Pero quedaros con que al final lo importante es que estos datos no salen de Azure, de mi entorno de Azure. Si los estuviese haciendo lo mismo en ChatGPT, están siendo o pueden ser susceptibles de ser usados para seguir entrenando al monstruo, como digo yo, pero en el caso de trabajar con implementaciones dentro de Microsoft, toda esta información es privada y está acotada a tu entorno de Azure, ¿de acuerdo? En la medida que tú también securices, que no entramos en eso ahora hoy, podemos tener accesos por usuario, etcétera, a determinada información, podemos tener, ¿vale? Este tipo de tecnología ya la tenemos disponible también. Bueno, la de subir los ficheros estará en breve, pero la de trabajar con IA generativa o webs en concreto o datos nuestros propios en concreto, ya la tenemos, por ejemplo, en Virtual Agents, ¿de acuerdo? Que es la tecnología para bots de Microsoft de low code, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros que en la parte superior derecha ya nos permite desplegar una aplicación web, incluso un bot, como os comentaba, de Power Virtual Agent. Yo le voy a dar a que me genere la aplicación y os recuerdo cada cosa que le estamos pidiendo, cosa que nos va a cobrar. ¿De acuerdo? Luego, a priori, para hacer una prueba de concepto, siempre es interesante, pues bueno, acotarlo y luego, a la hora de ir a producción, eh, vamos a ver si me quiere por aquí, webinar, me he dejado algo. Vale, ya está. A la hora de poner en producción tenemos que estudiar bien los precios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si tenéis alguna duda, siempre podéis contactar con nosotros, ¿vale? Para que no. Bueno, ya está. Vale. Y ahora va a implementarlo, un recurso en Azure, y me va a crear una aplicación totalmente operativa que está trabajando a modo de chat o de bot con los datos que le hemos subido en nuestro entorno, en nuestro sandbox y que igual que se lo estamos preguntando aquí, se lo vamos a preguntar en una aplicación web. Si quisiéramos probarlo en un bot de Virtual Agent, también tan sencillo como pulsar aquí, nos abriría nuestro entorno y nos crearía un bot totalmente operativo en cuestión de menos de 2 minutos he llegado a controlar. ¿Vale? Mientras va haciendo esto, quería daros una panorámica de bueno, hemos visto la foto del ecosistema, ¿no? En la presentación. ¿Qué más aplicaciones tenemos? Pues, por ejemplo, si damos aquí en la parte izquierda
en la superior, vamos a ver todas las aplicaciones o todos los estudios que Microsoft pone a nuestro servicio, ¿de acuerdo? Y todo basado también en Cognitive Services, que es una de las primeras aplicaciones en Azure que tenemos que levantar. Em, es sencillo de levantar, pero bueno, si no tienes experiencia con Azure, pues igual nosotros encantados de ayudaros a preparar esas pruebas de concepto, esos casos de negocio. Eh, Speed Studio se basa, si os fijáis en la pantalla, también en un recurso de Azure OpenAI. En este caso, vamos a trabajar con el modelo de Whisper, pero tenemos otros más, ¿de acuerdo? Ahora iremos a ellos. Pero vamos a trabajar, por ejemplo, el modelo Whisper. Yo ya he implementado el modelo de reconocimiento de texto y lo que estoy pidiendo es que me transcriba, ¿de acuerdo? También podríamos decirle que me traduzca, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final podemos hacerlo simplemente con la transcripción, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a borrar todo, no tenemos nada, vamos a examinar archivos y vamos a ver si lo encontramos. Vaya por Dios, a ver dónde lo tengo. Grabaciones de sonido, ¿vale? Y vamos a indicar esta, por ejemplo. No sé si se oirá, pero bueno, él ya está en tiempo real y ha leído en nada, en cero, en muy poquito tiempo, todo el texto, todo lo que estamos hablándolo, y me lo ha transcrito. Imaginaros esto lo potente que es para, por ejemplo, casos de negocio donde un call center, bueno, reconocimiento de voz, reconocimiento de o transcripción de texto de lo que estamos hablando. Tenemos muchos más modelos, ¿de acuerdo? Donde también os animo a poder probar, bueno, pues aquellos casos que ya nos dejan predeterminados para poderlo hacer. Al final lo que se trata es de tener una serie de servicios preparados para ser consumidos, ya sea mediante APIs, ya sea porque los trabajamos en otra aplicación de Microsoft, ah, aprovechando toda esta tecnología de IA generativa. Otro modelo que también es muy interesante y que podéis incorporar en vuestros, bueno, en vuestra estrategia de transformación es la de Document Intelligence Studio, ¿de acuerdo? Que está pensado para ese tratamiento de texto de facturas, formularios, etcétera. Aquí vamos a probar la identificación de documentos. Ups, momento demo. Vamos a ver si me deja. Y ahora, ¿vale? Aquí hay muchos ejemplos muy de mente para no para cumplir normativa de GPDR. Pero bueno, si le damos a ejecutar, inmediatamente este modelo ya está preentrenado, no tenemos que entrenarlo, no tenemos que añadirle pruebas ni nada. Ya está detectando el nombre, etcétera, ¿vale? Mira, nos lo vamos a jugar y vamos a subir, bueno, voy a subir mi DNI, que no tengo ningún problema, en que lo veáis. Vamos a ver, aquí lo tenemos, giramos y vamos a ver si funciona. Pues ya me la ha sacado. La verdad que, bueno, el nombre lo ha cogido con una buena, bueno, tampoco una puntuación demasiado alta, tiene alguna dudilla, ¿vale? Pero lo ha sacado. La fecha de que me caduca, esto sí, con bastante buena puntuación. Todo lo que supera o esté cerca del 80 es algo aceptable, ¿de acuerdo? Y aquí tengo el JSON, ¿de acuerdo? Que yo podría coger esta información para usarlo en otra aplicación, ¿de acuerdo? Y ha sido en nada. Está preentrenado, no tengo que meterle 80 DNIs, no. Ya tenemos modelos entrenados, ¿de acuerdo? Igualmente podríamos hacerlo para facturas, para tickets, etcétera. ¿De acuerdo? Vale, vamos a borrar esto. Bueno, otro muy interesante y quizá para entornos industriales, perdón, puede ser también de una aplicación muy valiosa, es la parte de Vision Studio. Y aquí, pues nada, lo mejor es que lo veáis trabajar. Mm.
Vamos a coger, por ejemplo, un almacén. Aquí tenemos el vídeo, ¿vale? Pues hay personas que están trabajando y lo que quiero es preguntarle, vamos a hacerle una pregunta ya hecha, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, le vamos a decir que localice frames específicos y vamos a decirle que me diga en qué minuto, ¿vale? Hay gente cargando una caja por el almacén. Y me identifica el minuto y el segundo y el milisegundo exacto de dónde aparece una persona o alguien cargando una caja. Se nos abre un abanico de posibilidades brutal para esto, ¿no? Si nos vamos al ejemplo de no sé, una tienda, ¿vale? Esto es una grabación como la que puede haber en cualquier tienda que vayamos a comprar. Sabemos que nos están grabando cuando entramos y que, bueno, ¿vale? Pero podemos preguntarle igual, es decir, oye, localízame cuando a alguien se le o cuando hay leche en el suelo. Pues fijaros cómo me localiza los distintos momentos en los que ha ido, pues, no sé, pues para revisión de capturas de imágenes cuando alguien ha robado algo, cuando alguien se ha habido un accidente, cuando hemos tenido, pues podemos, sin tener que vernos todo el vídeo, ¿de acuerdo? Podemos preguntarle en qué momentos ha pasado algo. Esto es, desde luego, bueno, tiene una serie de implicaciones bestiales, sobre todo porque son modelos que ya están preentrenados. Si nos vamos, yo siempre me voy a la parte no de entrenamiento específico, pero en modelos preentrenados. Es decir, esto tiene una curva o tiene un tiempo, un time to market, perdón, muy corto. Lo difícil es con estas tecnologías hoy en día y con la velocidad es que identificar bien nuestro caso de negocio. Realmente lo difícil. Y ahí sí que os podemos ayudar con nuestro departamento de transformación digital para que os identifiquen esos casos de negocio claros donde podemos aplicar esta tecnología. Y eso sí que es uno de los factores de hoy que nos tenemos que quedar. Primero, que es toda esta tecnología y luego que lo complicado es o el principal problema que tenemos en este tipo de proyectos es que el caso de negocio no está bien identificado. ¿De acuerdo? Si vuelvo aquí, ya me ha desplegado la aplicación seguramente, ¿vale? Y bueno, vamos a ver si está en ello. Bueno, ha habido un fallo, vaya por Dios. Pero bueno, siempre efecto demo. Mira que lo he hecho 70 veces. Y veo un montón, lo hago un montón de veces el desplegar la aplicación, pues hoy me ha fallado. Pero me despliega una aplicación web. Por último, por acabar, para aquellos proyectos en los cuales tenemos que construir entornos mm, más específicos, queremos definir muy bien cómo va a discurrir o cómo va a trabajar nuestros prompts, los distintos aplicaciones o implementaciones de modelos de lenguaje eh, que vamos a aplicar. Pues para ello, Microsoft dentro de lo que es el Machine Learning Studio ha añadido en modo preview, que en breve yo creo que no tardará mucho en estar en habilitado de manera general PromptFlow. PromptFlow no es ni más ni menos que, bueno, una manera de poder definir ese proceso, es definir no solo arquitectura, sino definir cómo vamos a trabajar con el prompt, ¿de acuerdo? Cómo vamos a preguntarle, porque tenemos que tener en cuenta que estos modelos ya están entrenados, no vamos a poder influir, o el coste de entrenarlos a nuestro caso de uso concreto es muy superior a lo que el caso de uso quiere conseguir. En este caso estamos viendo un ejemplo de clasificación de páginas web, ¿de acuerdo? Y es lo que os decía. Yo aquí tengo un input que es una página web. Luego tengo en Python, podríamos añadir, en este caso utiliza Python, un código que lo que hace es extraer
el contenido que encuentre en esa URL y se lo pasa a un modelo que lo resume. No le pasa todo al modelo, a un único modelo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que también es tener economía de tokens para que no sea muy caro hacer esto. Entonces, lo primero que hago es que me lo resume. Luego le añado ejemplos que, bueno, puede ser también, me viene muy bien para indicar qué es el grounding. Al final es decirle a nuestros modelos, oye, la información la tienes aquí, quiero que contestes muy parecido a esto. ¿Vale? Vamos a verlo por aquí. Fijaros como aquí le estamos diciendo, oye, estos son ejemplos de resumen, ejemplo de páginas web. Y además te digo qué URL es, ¿de acuerdo? Sea, perdón, qué tipo de URL es. Por lo tanto, con esto, el modelo coge el resumen, coge la clasificación y lo pasa a otro, que puede ser el mismo, pero en este caso yo lo he puesto con dos despliegues distintos, para donde en un prompt muy bien especificado le decimos, oye, coge este resumen, este texto que te hemos pasado, compáralo con las categorías que tenemos y clasifícamelo. Y por último, pues nada, en Python, pues convierte esa respuesta para que nos diga qué web es, ¿no? Vamos a lanzarlo y que lo haga. Sí que es verdad que igualmente para ejecutar todo esto tenemos que tener o desplegar una máquina virtual que lo aloje y ejecute todos estos procesos, ¿de acuerdo? Luego, vuelvo a insistir, tenemos que pensar o tenéis que tener, nosotros os podemos ayudar a, a aprovisionar, a saber el coste, bueno, a un poco a estimar todo esto lo que nos va a costar, ¿de acuerdo? O bueno, también podemos ayudaros a, a prepararlos o prepararos vuestros propios casos de uso, ¿vale? Vamos a ver si acaba y nos iríamos ya a preguntas e ir finalizando. Mm, mm. A ver si hay alguna pregunta por aquí. Vale, ahora preguntar. Vale, perfecto. Bueno, fijaros que lo que se trata aquí es de poder evaluar lo bueno que son nuestros prompts, lo bueno que responde, ¿no? Y eso lo podemos ver en las salidas, ¿vale? Bueno, pues en este caso no ha podido encontrar ninguna categoría, ¿de acuerdo? Y no encuentra evidencias. Pues seguramente tenemos que mejorar esa clasificación que le hemos puesto, ¿de acuerdo? Para que el prompt pueda encontrarlo, ¿de acuerdo? Podríamos luego además decirle, vale, este es un ejemplo solo, pero puedo lanzar un poder, no lo voy a hacer porque no, si no acabaríamos hoy, podríamos lanzarle todo un dataset de webs, ¿de acuerdo? Para que me las clasifique y evaluar con una métrica más consistente cuánto de bueno es este diseño que hemos hecho, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ir acabando. Mm, mm, mm. Dejarme un momentito que os ponga, os comparta la presentación. Muy bien. Recordaros, quedaros con esta imagen. Esto va a ser a día de hoy, porque esto cambia muchísimo. ¿Cuál va a ser nuestro ecosistema de AI para preparar nuestras aplicaciones? Acordaros que Microsoft también está preparando o ya está desplegando un copilot para cada tipo de usuario y para cada aplicación. ¿De acuerdo? El cambio está siendo muy brutal y el cambio está siendo muy evidente a la hora de cómo vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Y consideraciones. Uno, necesito un modelo. Si todo esto lo cumples o la gran mayoría, estás en disposición de empezar a trabajar o empezar a preparar esas pruebas de concepto para tus casos de negocio. Y esto, pues podemos, si necesitas un modelo con propósito general, vamos bien, ¿de acuerdo? Si necesitas generar contenido de tipo humano, o sea, es decir, generar contenido, etcétera, también es un caso, tu caso de uso puede estar dentro. Si lo que necesitas es un time to market corto, también, ¿de acuerdo?
Por supuesto, si lo que necesitas es un modelo que no requiere un entrenamiento específico, también Azure OpenAI y los casos de uso puede caer, tu caso de uso puede entrar aquí. Y sobre todo, si quieres explorar casos de uso como los que hemos visto hoy aquí de manera general. Luego, si estáis pensando en abordar proyectos de este tipo, os pido que bueno, analicéis estas condicionantes, que si tenéis dudas a nuestro departamento de transformación digital se los hayáis llegar para que os vayan guiando de la mejor manera para poder abordarlos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues por mi parte voy a dejar la PTT y dejar de compartir y vamos a ver preguntas. A ver, empiezo por primero Pablo Camacho, nos indica, ¿puedo subir un fichero, en vez de subir un fichero, podría conectar? Sí, sí, también está la opción en un entorno más, voy a quitar la pantalla. No, no estoy compartiendo, vale. En un entorno más enterprise, sí que podemos, en vez de, podemos elegir o adjuntar una base de datos, ¿vale? Para preguntarle y podías establecer esas respuestas, ¿vale? Vale. Inyectar un sitio de SharePoint como fuente de datos. Bien, lo vas a poder hacer en Virtual Agents, ¿de acuerdo? Ya en breve seguramente lo pongan, Antonio. Y también un sitio de SharePoint también vas a poder hacer vía Azure Cognitive Search, también vas a poderlo hacer, ¿vale? Para el tema de SharePoint y yo te recomiendo que explores también Virtual Agents. Quizá antes de abarcar aquí. ¿Más preguntas? Seguro que hay. Bueno, voy a hacer una. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, es la más difícil, ¿verdad? Eh, bueno, no hay una respuesta única porque cada proyecto es único, cada empresa es única y cada proceso es único, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el coste hay que evaluarlo bien en la parte de transformación digital. Pues nada, para mí ha sido un verdadero placer poder comentaros el enfoque de esta tecnología de Azure OpenAI desde el punto de vista de transformación digital y todo lo que nos puede abarcar. Ha sido un placer poder transmitiros este entusiasmo o esta idea de que esto va a cambiar la manera que vamos a trabajar. Y nada, bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? No. Así que nada, ha sido un placer y nos vemos pronto. Gracias por asistir a nuestro webinar. Y como muestra de agradecimiento, queremos hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Una de las cosas que más valoráis los clientes es que compartamos con vosotros nuestro conocimiento tecnológico. Así que te hacemos entrega de nuestro nuevo ebook sobre Microsoft Copilot, bajo el título Microsoft Copilot, su copiloto para el trabajo. Puedes descargártelo en exclusiva a través del link que aparece en la descripción, para empezar a impulsar la diferenciación y competitividad de tu organización con el uso de la inteligencia artificial. Aprovecho para recordarte nuestro abanico de soluciones únicas, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las tecnologías que ponemos a tu disposición, desde el área de comunicaciones, audiovisuales, soluciones documentales y de impresión, aplicaciones de negocio, SAP, Data Center y Cloud, Industria 4.0, transformación digital, ciberseguridad, formación, servicios gestionados, además de nuestro Contact Center. Con una buena combinación de todas ellas, nuestro asesoramiento y recomendación de qué soluciones necesita tu compañía, haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote.